¿qué tal? ¿Cómo estás? Un nuevo programa este lunes a las 12 como todos los lunes, aquí y ahora con Tony Rueda. Y bueno, pues ahora tengo de invitado y que tú ya lo conoces. Es un amigo personal, pero también es un gran coach y también es alguien que le gusta servir a todo este ámbito del conocimiento, del despertar de conciencia, se especializa en toda esta parte de lo transgeneracional, cómo manejar las emociones, qué tienen que ver las emociones con tu cuerpo, etcétera, etcétera. Y pues él es meramente... Pues me gustaría que tú te presentaras, Agus, porque siempre los presento yo, ahora te toca a ti, sí, ¿no? Claro, de todo gracias. Lo que haces, lo que traes. Te quiero dar un abrazo. Ay, yo también, mi Agus. Yo digo que es mi ángel, y ya les he platicado mucho por qué, pero es un ángel en esta familia. Ahorita llegué y empecé a ver las fotos que tiene aquí Tony. Me conmovió mucho. sí. Ver a tanta gente querida. Sí. Con Tony hay una amistad de mucho tiempo. Y el estar aquí, el poder hacer esto como en casa, es la verdad hace más fácil las cosas. Yo soy Agustín Enrique Hernández Meijueiro, estudié administración, luego hice un posgrado en administración hotelera, luego la vida me llevó, yo decidí más bien porque la vida me llevaba a un camino que yo no quería y yo decidí estudiar programación neurolingüística, luego estudié biodescodificación, luego estudié hice una maestría de Gestalt, de educación Gestalt. Actualmente estoy cursando y coordinando un diplomado de 5 leyes biológicas. He estudiado con el maestro Salomón Selam la clínica humanista con él, en el que se ve toda esta parte de descodificación, pero ya obviamente Salomón lo enfoca y lo visualiza desde su experiencia como doctor, como médico tradicional china. Ha combinado todas esas técnicas y permite ver un cuerpo más integral, ¿no? Y unas respuestas físicas más integrales. Entonces, la verdad es que ha sido un proceso complicado, sobre todo porque yo me sentí atorado y por fin estoy sintiendo los desatores, yo como persona, ¿eh? Claro. Yo como persona. Como ser humano, sí. Y tengo que decirlo tal cual. Tuvimos un encuentro. Sí. Tuvimos un encuentro y yo iba como coach, iba con muy poca voz, y tengo que decirlo tal cual. Hubo un momento en que yo estuve soñando muchas cosas, estaba con mucha flema, y estuve hablando en la noche y estuve diciendo cosas. Entonces, una persona que estaba ahí se dio cuenta, Fabián. De los mismos coaches, sí. Exacto. Y entonces me dice, Agustín, tú tienes que trabajar. Y entonces hubo un momento en la fogata, en el espejo de obsidiana, en el que tuve que ver a Agustín, ¿no? Y el ver ese Agustín que no me gusta, ver ese Agustín que ahí está y que es lindo y que es lo que sea, pero que a veces yo no quiero ver, ¿no? A veces como hombres, Tony, sí, nos cuesta mucho trabajo vernos, ¿no? O sea, mirarte. Híjole, sí. Como que es más... Ay, no, eso es tema de mujeres, ¿no? Que lo vean las mujeres. Es mucho más fácil para nosotros zafarnos. El área cómoda, claro. Exacto. Entonces, yo no lo quería ver y me di cuenta de cosas y después de ese tiempo he decidido tomar otro tipo de terapia, porque ya había tomado diferentes tipos de terapia. Y actualmente estoy en otro tipo de terapia que se llama psicocorporal y que yo empiezo a hablar y es un trabajo físico y de sentir, ¿no? Y a veces los hombres es lo que no nos ayudamos a sentir. Exacto. Y justo cuando estuvimos en ese evento hermosísimo con puros hombres, que se llamó Reconectando con mi maestro ancestral, recuerdo prácticamente al otro día lo que me dijiste, ¿no?
y que te vi quebrado, que te vi lastimado, que te vi como empezando a reconciliarte contigo en esta parte masculina y reconectándote desde el primer momento con tu maestro ancestral, pero de una forma como, pues voy a trabajar con los hombres y soy coach, pero hubo una magia ahí, porque creo que sí. los coaches trabajaron mucho también. Sí. Los hombres que fueron, creo que se dio un contexto tan bonito de integración, que por eso el tema que vamos a tocar hoy se llama la maestría de lo masculino. Porque sí quiero referirme a toda esa experiencia, aunque yo estuve con ustedes solamente en momentos, en el desayuno, en los alimentos, que de repente grababa y tomaba fotos, pero el escenario era de ustedes. Yo fui la que organizó todo esto, el proyecto, pero verlos a todos integrados. Hubo papás con hijos, ¿sí? Hubo gente mayor también que fue, y que fue algo extraordinario. Digo, no vamos a romper aquí la confidencialidad, ni mucho menos, pero es para que tu hombre, tu niño, tu hijo, tu tío, papá, sobrino, primo, hermano, de verdad te lleves esta información, porque obviamente el próximo año vamos a hacer otra vez el evento, pero por eso le dije a Agus, tenemos que hacer este programa porque es importante que pongamos enfrente, y haciendo un paréntesis, yo voy a hablar un poco del mensaje de los hombres que fueron en un próximo evento que tengo solo para mujeres, y tengo la tarea, y ellos mismos me dijeron, todos ellos me dijeron, tienes que pasar el mensaje, y es mi compromiso hacerlo. Ajá. Así es, Tony. Entonces, hablando de todo esto y hablando de la maestría de lo masculino, Agus, ¿qué, ya dijiste el primer momento, y qué detonó en ti? O sea, ¿te viste minimizado como en esta parte de tú ser el coach del evento? Pero lo que más me gustó no me sentí minimizado. No, sí, pero te lo pregunto directo, porque para que vean que a pesar de que somos coaches, somos seres humanos. Pues sí. Transitamos una vida claro, como cualquiera. Exactamente. Y pensamos, o ustedes piensan que nosotros por ser coaches, no, pues tienen su vida resuelta, ¿no? Hay muchas veces que también necesitamos de otros y decir, oye, me está pasando esto, estoy atorado o atorada en esto, y requiero tu apoyo, requiero simplemente que me escuches, o requiero que me abraces, o requiero como una sugerencia, ¿no? Porque no vamos, podemos recomendar, pero no, los coaches no somos de decir, es que tienes que hacer esto, o debes de hacer esto, porque entonces el resultado, papá, no, es qué requieres de mí, ¿no? O qué requiero de, yo por ejemplo con Agustín, muchas veces le digo, oye, necesito una recomendación, una sugerencia, porque fíjate que estoy pasando por esto, etc. Por eso les digo que es mi ángel, porque todo empezó, pues ya tiene como 15 años, o un poquito más, ¿no? Jimena ya tiene 29. La nena tenía 15 años. Sí, 14. Jimena tenía, no, iba a cumplir. Tu nieta. Marifer tenía 15 años. Marifer cumplió 22. No, entonces tenía más Marifer tenía 10. 8. Entonces son como 14 años, sí, 14 años. Yo me refiero siempre a la edad de Jimena, ¿no? Porque ella sí es lo que no tengo presente, ella tenía 14. Y realmente fue un momento de... Coincidimos en un retiro matrimonial en la iglesia. Buscando la solución de los conflictos en la familia. Y de pareja, ¿no? En la relación de pareja. En la relación de pareja. Y creo que, yo digo que siempre las cosas llegan en el momento correcto, en el lugar correcto y con la gente correcta. Y creo que ahí fue que hicimos un vínculo muy importante entre familias, porque nos cobijamos entre familias en toda nuestra comunidad. Y creo que de esas familias todavía está el matrimonio de Lucy con Miguel, en ese momento Angélica y tú, Arturo y yo, y que ahora pues ya estamos en otro momento, en otra etapa.
nos divorciamos, tanto Agus como yo, y Cela Y y Octavio. Creo que ese círculo sigue vigente. ¿Por qué? Porque nos encargamos de mantenerlo. Y hablando toda esta parte del expertise de la maestría de lo masculino, por eso era mi primera pregunta, porque sí lo pongo enfrente, porque muchas veces tú que te vi quebrado y que en ese sueño y en toda esa habladuría que tuviste esa noche y que en la habitación donde estaban ustedes como coaches, pues también se integraron y dijeron, vamos a apoyarnos, en qué te apoyo yo a ti. Hubo muchas emociones, porque se abrió desde el primer minuto que empezamos este maravilloso proyecto, desde que lo hablamos por teléfono y ya verlo ahí, estar ahí todos en la hacienda, creo que estaba programado para que así sucediera, ¿no? Y por eso te pregunto, ¿te sentiste minimizado? ¿Te sentiste como, híjole, qué van a pensar los demás si yo vengo aquí como a dar un tema importante, que fue muy importante el tema que diste? Y creo que esa es la parte de la maestría, reconocer toda esta parte masculina, ustedes ahí, y que se creó una hermandad súper bonita, ¿no? Y sobre todo que hoy siguen unidos, a lo mejor uno por ahí disperso, pero realmente yo platico con ellos y me dicen, no, o sea, esto no lo dejen de hacer porque de verdad los hombres también necesitamos un espacio para nosotros. Y por supuesto que estamos, tanto Agus y yo estamos súper comprometidos en seguir con esto. Y esto de la maestría de lo masculino tiene que ver mucho con lo que acabas de decir, ¿no? Se lo dejamos a alguien más para que lo resuelva. Y se habla mucho del tema de es que ya no queremos seguir siendo los hijos de nuestras esposas. Ya no queremos incluso seguir de repente como, no hijos, pero sí como cuates de nuestros hijos, en esta parte masculina, ¿sí? ¿Cuántas veces, Agus, y lo quiero mencionar, cuántas veces las mamás decimos, oye, por favor, habla con tu hijo hombre, porque creo que es importante que empieces a hablar con él de toda esta parte, de su crecimiento y de su adolescencia y de todas esas emociones y cosas que su cuerpo les está diciendo, ¿no? En la parte de cuando empiezan a hacer la adolescencia, el vello público. Exacto, todo eso. Y yo me acuerdo que yo se lo pedí a Arturo, pero Arturo era como, es que la educación que a mí me dieron, no, o sea, no me siento preparado. Entonces la que hablaba de todo eso era yo, con mi propio hijo, ¿no? Pero es ahí donde digo, ¿en qué momento el hombre está listo para tomar su lugar? Pues deberíamos estar listos en todo tiempo. Cuando fue el retiro, y como dice bien Tony, hubo un quiebre en cuanto a que yo no me había dado cuenta de unas cosas y que ahí salieron. Pero sí quiero retomar que siempre los hombres tenemos que ver algo con nuestro padre. Y cuando no tenemos un padre, cuando nuestro padre no es como quisiéramos, o que yo hubiera querido de mi padre tal cosa, o que la expectativa hacia mi padre tal cosa, o no tuve padre, o se fue el padre, o me abandonó el padre, siempre hay un tema ahí en cuanto a... está, pero no está presente. O está o no está presente. Hay que fue el caso mío, ¿no? Yo tenía un papá, pero él por sus actividades. Pero él eligió, tengo hijos, tengo un trabajo fijo, los mantengo, pero además le gustaba la política. Entonces estaba metido en la política. Y era su pasión. Hoy lo puedo ver, hoy lo puedo entender, pero cuando era un niño no lo podía hacer. Entonces, ese niño que fue lastimado, ese niño que vio, hablo de mi caso, cuando ve que su papá llega accidentado, casi paralítico, en cama, yo no supe qué hacer. Y no hubo alguien que, a ver, ven, te explico, así, ¿cómo te sientes? No hubo nadie. Y es una herida
Sí. que yo tengo, Ujú. pero es mi trabajo sanar. Pero yo no me había dado de esta herida hasta que la trabajo. Claro. Y fíjate cómo fue que Ahí hay un rompimiento. Sí, pero aparte ahí apareció eso que tal vez no te habías dado cuenta, como bien dices, ¿no? Y que en ese contexto de la apertura que se abrió como primer tema, ¿no? Sí, sí, el primer tema es papá. Para mí es papá. Sin embargo, ese no era el tema en ese momento. Sí. En ese momento es otro tema, ¿no? Y entonces me doy cuenta que tengo la herida de niño abierta y que tengo que meterme. ¿Cómo hago para que aquel que está aquí, mi maestro ancestral, cómo le hago para que salga si tengo abierta 8 páginas que no he cerrado, que no he limado, que no he limpiado, que... Pero los hombres nos cuesta mucho trabajo. No, yo soy hombre, no, yo no siento, no. Ay, ya pasó, no pasa nada. O sea, hacemos menos lo que no es menos. Sí, lo hacemos, lo minimizan. La mujer no tanto, ¿no? La mujer no tanto, pero también tiene sus temas, ¿no? Por supuesto. Todos tenemos temas. Entonces, el tema en cuanto al maestro ancestral, y hablo de mi experiencia sin ventanar a nadie, porque no es el caso, solo a mí, porque solo puedo hablar de mí. Para mí fue muy difícil darme cuenta, como coach, que necesitaba trabajo. Pero imagínate qué padre para los chavos que están ahí que dicen, no soy el único que necesita, ¿no? También para ellos es empático, dice, bueno, entonces me voy a abrir también. O sea, a lo mejor, no lo sé, pero al ver que yo me abro a una situación, eso ayuda a que otros también se puedan abrir a otras situaciones. Claro. Entonces, como dices, fue perfecto en el momento que tenía que ser, y a partir de ahí se abrió una puerta y he estado explorando esa puerta, he estado explorando a mi padre, me he dado cuenta de otras cosas de mamá y veo que aquellas cosas que yo creía que ya estaban sanadas, cerradas, que ya había trabajado, pues no. O sea, el sobrepeso que tengo no es porque sí. Es porque hay una herida. Y esas heridas es la suma de varias heridas. Entonces, ¿qué hay que hacer o qué tengo que hacer yo? Pues darme cuenta que tengo que trabajar esas heridas. Entonces, pues procuro no dejar esa terapia porque, aunque, bueno, es que sí me está ayudando, Claro, por supuesto, y aparte porque tomaste la decisión hoy como de moverte despacio y de lugar, porque sabes que Agus, yo lo que me di cuenta y algo que yo estaba hablando con Valentina hace un par de días, ¿no? Que fue otro de los coaches, obviamente todos, pero yo lo que quiero mencionar un poco es cuando te ven a ti quebrarte y estar dispuesto a trabajar contigo, por eso digo, hubo como una cosa mágica, ¿no? Porque entonces ya no les dio pena, porque una de las cosas que platicamos en las juntas era qué tan abiertos van a estar, y a mí me sorprendió la apertura que tuvieron, pero creo que también, como decimos, los tiempos son perfectos, pero porque vieron en ti esa parte humilde que dijo, ok, reconozco que esto no lo he trabajado, o lo trabajé, pero lo fui cubriendo con otras cosas, evadiendo, vamos a poner la palabra como tal, evadiendo, entonces voy cubriendo con otras, lo cubro con otras necesidades, porque entonces no lo quiero ver, no lo quiero mirar, porque para mí ya está resuelto, acepto a mi papá como es, pero hay algo, hay una herida que no está cerrada, ¿sí? Y justo es esa parte de la maestría de lo masculino, porque cuando tú como hombre reconoces que también hay un proceso de liberar muchas cosas y que los hombres se abrieron y dijeron, por favor, es que las mujeres, necesitamos decirle este mensaje a las mujeres, etcétera, etcétera, y cuánto tiempo yo estoy hablando con Fabián de todo esto. Y les digo algo porque hablamos, como el título del tema, la maestría de lo masculino, es porque cuando tú reconoces a ese maestro ancestral, tu hombre, de verdad
te das cuenta que también tienes derecho a llorar, a quebrarte, a gritar lo que no te gusta, a gritar eso que te está haciendo doloroso, eso que con lo que has sufrido, pero porque en nuestra cultura nos han enseñado que los hombres no lloran. Sí. Que los hombres se deben de aguantar. Sí. Y que los hombres, por parte del papá, si les dan una bofetada te quedas callado, si te dan una paliza también, porque te están enseñando a ser hombre. ¿Quién dijo eso? Pues sí, son creencias que aprendemos de nuestros padres, sobre todo... Y los padres de sus padres. No, y los pero hablo de padres madres, porque también la mamá influye muchísimo. Por supuesto. ¿Cuántas veces hazle caso a tu padre? Y chin, o sea, pero pues, si mi padre me está obligando a hacer algo que no quiero hacer, hazle caso. Híjole. O cuando llegue tu papá, vas a ver cómo te va. Sí. Entonces es una violencia. Sí. Hay que hablarle también con el nombre. Es violento, pero hay cuando mucho... llegue tu papá vas a ver, y entonces los hijos empiezan a, ay, ¿no? Y el papá llega cansado, fastidiado, y es que el niño me dijo, él dice, pues agarro parejo, ¿no? No pregunta, no se sienta a platicar, bueno, algunos sí lo hicimos, ¿no? Pero otros no, otros lejos de llegar, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Llegan con toda la cargada y claro. Órales, ¿no? Y eso es muchísima violencia porque no solo es la regañada, se desquitan con los hijos. Sí. Y ese desquitarse con los hijos, se desquitan del trabajo, se desquitan de la esposa, se desquitan de los mismos hijos, de todo el enojo que traen. ¿Por qué? Y entonces hay heridas, se generan heridas, se hacen heridas, y pues ya de adultos, ¿no? A veces no nos damos cuenta que tenemos esas heridas, pero... Sobre todo los hombres. Sobre todo los hombres. La formación a mí sí mi papá decía, los hombres no lloran, mamá decía, guarda las lágrimas para cuando yo me muera, O sea, qué fuerte, ¿no? Y se murió mamá y lloré muchísimo, por supuesto, pero ¿por qué ese condicionamiento? O sea, o por qué no me entendían qué necesitaba y a lo mejor sí, a ver, ¿por qué llora tanto? ¿Qué necesita? ¿No? O sea, yo pienso, bueno... Y sabes que todos esos silencios, por eso hablaba de eso, ¿no? De donde, sobre todo ustedes los hombres lo dejan pasar, como yo tengo que ser el fuerte, como yo no debo llorar, como yo no puedo estar expuesto a mostrar mis emociones, viene esta parte de lo emocional, ¿sí? Y hablamos también allá como de ese patrón que el hombre inmediatamente escoge a una mujer que sustituye a su madre, la que le resuelve, la que también lo regaña, por eso el sobrenombre de mandilón, ¿no? Sí, claro. Se trabajó también mucho el tema de esta palabra mandilón, y sabes, creo que también causó mucho revuelo, mucha ruptura emocional, ¿no? Pero bueno, yo siempre he sido mandilón y a mí me encanta mi casa, me encantan mis hijos. Sí, pero me refiero mandilón porque la esposa te manda, sí. Y te ordena, a ese aspecto me refiero. Y me acuerdo que cuando yo platiqué con alguno de los muchachos, con Miguel, ¿no? Bueno, con uno de las personas que estaba ahí, eso lo quitas el nombre, please. Karina, el nombre de Miguel lo quitas. Ahorita. El nombre de Miguel minuto? lo quitó. ¿Qué minuto? Lo digo en voz alta para que sea claro en la edición. Exacto. 3, 2. Hubo alguien que comentaba, híjole, como yo vi que mi papá era así, entonces yo pensé que era lo normal, pero hoy que estamos aquí me estoy dando cuenta que cómo ha sido un patrón a seguir, y seguramente mi papá también, o sea, el papá de mi papá también así, pero es algo aprendido. Sí. Y cuando ahí se destapa todo eso, bueno.
Yo hablé un poco de las lealtades familiares y hablé de que muchas veces podemos ser doble de algún pariente por nombre. Entonces, si yo soy, por ejemplo, Agustín, y mi papá se llamara Agustín, yo sería doble de mi hijo. Si yo llego y le pongo Agustín a mi hijo, ¿qué estoy haciendo? O sea, le estoy negando a mi hijo y le estoy dando el nombre. Ni mi nombre, porque mi nombre es el nombre de Agustín primero. Entonces, lo que estoy haciendo es dándole reconocimiento a ese Agustín. Y ellos al ponerme Agustín me niegan. Yo al poner Agustín lo niego. Y lo que queremos es que ese Agustín sea el que perdure y no la persona que está aquí. Entonces, desde ahí ya hay conflictos. O sea, porque hay que romper ese paradigma. Es un paradigma. Estás honrando al primer Agustín. O al muerto, muchas veces. Sí, pero fue tu papá. Claro. ¿No? Entonces, en honor a tu abuelo, o en honor a mi papá, yo quiero que te llames Agustín. Sí. O sea, pero es parte de la cultura, ¿sabes? Pero no sabemos toda la carga ancestral, emocional, energética, lo que repercute todo esto, y justo surgieron muchas cosas, ¿no? Imagínate que yo, hablando me niega mi papá, y luego yo niego a mi hijo. O sea, ¿qué estoy viviendo? Estoy viviendo una vida que no es mía. Estoy viviendo la vida de aquel. Entonces, al yo estar viviendo, responde, claro, todo esto es por amor, es por lealtad. Sin embargo, algo que platicamos la otra vez, ser leal es acompañar es mamá y papá van al mandado, regresan con muchas bolsas del mandado, y yo que estoy en casa les voy a ayudar a bajar las bolsas del mandado y les ayudo a meterlas. Pero me quedo con muchas bolsas. Uh-huh. Esas bolsas del mandado, por amor, yo las cargo porque yo sé que le van a pesar mucho a mamá, yo sé que le van a pesar mucho a mi papá. Uh-huh. Y como a mí me pusieron Agustín, pues tengo todas las bolsas de don Agustín, ¿no? Sí. Y entonces, al yo cargar todas esas bolsas, uh-huh, no estoy cargando mis propias bolsas que me corresponden, uh-huh, además las mías. Y luego le pongo a aquel Agustín, pues ayúdame, manito, y ahí te va, ¿no? Uh-huh. Y le echo mis bolsas, sus bolsas y las de él. Uh-huh. Entonces, ¿en qué momento vivo mi vida? ¿En qué momento me doy cuenta o abro la puerta para decir estas bolsas no son mías, gracias? Y es un momento de lucidez, es un momento de iluminación, de darme cuenta. Es un momento en el que algo pasa que uno dice, ya estuvo. Uh-huh. Y algo que a mí me pasó en ese encuentro fue eso. A ver, algo está pasando que no me había dado cuenta. Uh-huh. Y aunque yo sabía que mi papá había sido ausente, y aunque yo sabía y lo tenía consciente, uh-huh, pues mi papá hacía lo que quería. Y aunque alguna vez a mi papá lo enfrenté, le dije, oye papi, que lo cité donde yo trabajaba, llegó mi papá bien preocupado, ¿qué pasa? Dijo, no, nada más te cité para decirte que te quiero y me gustaría que me lo dijeras. No, pues sí te quiero. O sea, algunos me dicen, pues lo chantajeaste. No, pues no sé, yo quería escuchar de su boca eso, ¿no? Sí, pero ¿cuántas veces los hombres se quedan con eso? Sí, claro. De tener pena de decir, quiero decirte papá o mamá o hijo, te amo, ¿no? Necesito un abrazo, necesito hoy que tú me escuches a mí, porque aunque sea yo tu papá, o tu hermano, o tu abuelo, a veces que necesitamos, y hablo en específico una necesidad, porque realmente yo pienso que no necesitamos nada, pero obviamente sí necesitamos de un abrazo, pero también hay que saber hablarlo, pedirlo y decir, es que me haría tanto, estaría yo como, no sé, necesito tu energía de ese abrazo, necesito que me escuches, necesito que me des una sugerencia, porque fíjate que esto, pero cuántas veces y hablo y vuelvo a decir de la cultura, ¿no? Lo que hablaba mucho Fabián, cómo los hombres se manipulan se automanipulan, para decir, no, eso no lo puedes hacer, porque entonces
te ves expuesto, porque entonces No eres hombre. te van a echar carrilla, Sí. ¿no? Incluso empezando desde tu papá o desde tu hermano. Una experiencia de mi papá y que nos platicaba mucho y que a lo mejor él no se daba cuenta del fondo que eso tenía. El impacto. Mi papá de chavo, 14 años, 15, boxeaba y era muy bueno. Mi papá tenía una fortaleza importante porque cortaba leña, vivía en Chihuahua y en las nevadas y todo eso, pues él tocaba esa chamba, ¿no? Y se ponía a boxear. Él aprendió, no sé cómo, intuitivamente, no lo sé, pero boxeaba muy bien. Y un día llegan los mineros del pueblo y le dicen a su abuelo, oiga, don Manuel, ¿le da permiso a su hijo que se ponga los guantes con fulano? Pues claro, que se haga hombre. O sea, desde ahí que no era hombre ya. Claro, claro. Desde ahí la carga machista que existe, ¿no? Que se haga hombre. Entonces, mi papá dice que sintió un tlum y que le hirvió la sangre en ese momento. Y cuando le dijeron, oye, ponte, sí, pues él traía ya esa adrenalina que le habían impuesto, ¿no? Pues voy a mostrar mi hombría, ¿no? Sin embargo, eso mi papi no lo platicaba, pero platicaba cómo para él, cuando su papá le dijo eso, fue importante y le hirvió la sangre. Y ya en el box, dice que se dieron un dice, me dio uno que me cimbró todo y dije, si a no le meto el cuerpo, me va a noquear. Entonces dice que se le metió abajo y le empezó a golpear arriba y abajo, hasta que el minero dijo, ya no hay que. Los separaron y ahí quedó. Al otro día el minero llegó todo deformado, mi papá haciendo un golpe más. Y todo el mundo decía que le ganaste a fulano, que le ganaste a mengano. O sea, eso para él en su momento era un reconocimiento. Claro, un empoderamiento. Un empoderamiento. Pero bueno, otra cosa importante, y que lo tengo que decir, es, mi papá fue político. Las personas que buscan, que son políticos y esto, buscan el reconocimiento. Lo que buscan es ser elegidos, sí, pero por sus papás. Sí. Pero por sus papás, sí, en realidad. Entonces, cuando nos damos cuenta, ay, mis papás no me eligieron, qué duro. Mamá me contaba, cuando me fui a estudiar ¿cómo se llama? La biodescodificación, mamá me decía, pues aprovecho para decirte. Y yo, ¿qué me vas a decir? Pues cuando me embarazo de ti, pues yo no te deseaba porque tenías una hermana de 4 meses y yo no sabía cómo iba a manejar eso. Cuando después te acepto y digo, bueno, va, decido ponerte, ay, ojalá y se llame, le voy a poner Conchita. Conchito. Que le gustaba el nombre de Conchita, sí, Conchita. O sea, pero Conchita, ¿qué es? Concepción. O sea, no querían concebirme, pero acepta el nombre y decide Concepción. Fíjate. ¿No? La sabiduría de tu mamá para poder manejar eso. Claro. Y ella se estaba preparando. Pero es inconsciente, finalmente. Claro, sí. Pero me desea como mujer. Es decir, en el árbol, en el transgeneración, en el proyecto sentido, para mi mamá, él hubiera deseado eso para que jugara con la hermana, ¿no? Entonces, ahí hay una carga que a mí me ha costado trabajo darme cuenta, descubrir. Hoy, además nazco en el carro, ¿no? Que es otra cosa. Claro. Es, ya sáquenme de aquí o ya no te quiero, ¿no? Sí. Pero nació en el carro. Yo nací en el carro. Entonces, hay dos cosas, o yo ya no quería estar ahí, o ya salte, sí, ¿no? Entonces es no ser deseado, es salir rápido, es deseo como mujer, claro, me ven y me aceptan como soy, ¿no? Y ya me lo dice así. Finalmente, te amo como eres y eres perfecto, ¿no? Eso me dijo mamá. Y bueno, ahora sí vete a chambear, ¿no? Sí, claro. Pero mamá puso el tema en la mesa.
Claro, porque tú estabas empezando a hacer todo lo de la biodescodificación y fue una información importante Claro. para que tú lo pudieras empezar a Trabajar. trabajar y a procesar. Claro. Y eso es maravilloso. Por eso digo, esta maestría de lo masculino tiene que ver mucho con que tú, masculino, de verdad te atrevas a dar un paso y digas, de verdad, quiero trabajar todo esto, quiero reconocer todas esas heridas, quiero chambearle. ¿Por qué? Porque creo que yo lo veo así, Agus. Creo que si no tenemos la disposición y no nos creemos que merecemos trabajar eso, las cosas van a seguir igual. Claro. Y van a seguir teniendo un impacto muy grande, incluso en tus siguientes descendencias. Por eso es que ahí se trabajó mucho en la parte ancestral, justo para que reconocieras a tu maestro ancestral. Y esta parte de lo masculino que estamos hablando, si tú te diste cuenta, cuando se habló toda esta parte del encuentro con los ovnis, los códigos ancestrales con los ovnis y toda la parte, la historia, cuántas cosas descubrieron también ustedes ahí, ¿no? Yo me quedé un rato escuchando la primera parte de esta conferencia, y yo que soy mujer, el mensaje lo capturé de forma inmediata como mujer, pero lo platiqué después con Fabián para trasladarlo a la parte masculina, y fue ahí como abrir también un canal, un caos de todo eso que hablamos. La palabra ovni es un objeto desconocido, y cuando bajan estos seres de los ovnis, y es como, no, tuvo mucho que ver la plática ahí con respecto a la masculinidad, ¿sí? Ahora, cuando tú se te presenta en el fuego esa noche, en esa hermosa dinámica que hicieron, ¿en qué momento te sentiste al descubierto contigo? ¿Tuviste miedo? ¿Qué fue lo que pensó ahí la cabeza de Agustín? ¿Dónde estaba tu emoción? ¿Dónde estaba tu mente? ¿Qué te decían tus pensamientos? Porque fuiste creando tu propio maestro ancestral, ¿sí? Yo hice una dinámica antes, y en la fogata íbamos a hacer una bueno, yo estaba incluida una dinámica mía, y yo no había hecho una cartita que yo quería hacer, que no era era opcional, bueno, era el trabajo, pero yo también la quería hacer. Entonces yo me retiré a hacerla y me di cuenta de cosas, y cuando me regreso a la fogata me confrontan y hay un rompimiento. O sea, para mí eso es una parte importante, porque todo el ego, toda la soberbia, todo el yo soy Juan Camaney, pues me doy cuenta que soy el que soy y que no tengo que demostrar más nada a nadie más que a mí mismo. Claro, porque también te abrieron la herida del sufrimiento que tal vez no lo habías reconocido. Y del abandono, ese sufrimiento es todo eso, ¿no? Sí. Es un sufrimiento y un dolor, sí, pero que lo encapsulaste. Sí, claro. Por muchos años. Pues ve, eso se ha ido poco a poco, y yo lo siento. O sea, el cinturón cada vez, no me peso, pero de pronto me peso y digo, caray. Y estoy haciendo cosas. Sí. Estoy haciendo cosas, desde la alimentación, desde lo emocional, desde la terapia. Yo me doy terapia. Estoy haciendo varias cosas. ¿Qué es? No sé, pero está jalando. Entonces hay que aprovechar. Porque sabes que yo creo que en ese momento tomaste contigo mismo un compromiso. Sí, una responsabilidad. Una responsabilidad. Y creo, yo sí quiero felicitarte porque sé lo bueno que eres en lo que haces, pero si nosotros no nos responsabilizamos por ponerlo en práctica en nosotros, seguimos evadiendo, ¿sí? Y creo que esto fue como
estos 4 días que estuvimos allá, cuando se metieron al hielo los muchachos y que yo le dije al coach, ay, es que yo también quiero meterme al hielo, pero yo por ver la sensación de qué se sentía, pero a la hora que nos preparó para meternos, dije, wow, o sea, ¿qué tanto qué tantas cosas voy a generar con esta? Fue como algo disruptivo para mí, ¿sabes? Claro. Porque ellos ya venían como preparados. Estaba en un proceso Sí. de trabajo. Y el entrar también es muy bueno, porque, Extraordinario fue. porque se pueden dar cuenta también ellas, o sea, Tony tuvo el valor de enfrentar también otros miedos. Claro. Uh-huh. Y ahí está. Sí, O sea, sí, totalmente. Y también como un reto a mí misma, ¿no? Claro. O sea, ¿te atreves o no te atreves? claro. Porque era parte de un contexto, pero porque yo decía, yo me hice la pregunta, ¿se me va a permitir entrar yo también a esa dinámica de la inmersión en el hielo? Y dije, pues que sea lo que sea, yo voy y pregunto, tengo el no, yo voy por el sí, ¿no? Uh-huh. Y ¿sabes qué? También yo quiero decir algo importante. ¿Cuántas veces nosotras mujeres tenemos el lado masculino y hay veces que no lo quieres reconocer? Y hay que reconocer el lado masculino en esta parte de... Es lo que yo estoy reconociendo, que tengo una parte femenina muy importante y que reconozco que es ese legado que me deja mi madre, uh-huh. Pero yo tengo que rescatar esta parte masculina que está ahí, que es un legado que tengo y que no reconozco o que me da miedo o que porque es como enfrentarme a mi padre, ¿no? Claro, claro, romper una lealtad con Exacto, papá. Entonces... y con mamá, ¿no? Porque mi mamá me dijo que fuera femenino, ¿no? Pero pues papá dice que hay que ser más... O sea, ahí está el conflicto. Sí, totalmente. Pero fue algo maravilloso. Claro. O sea, todos los 4 días, yo creo que ya nos estaban esperando para hacer este gran trabajo. Porque yo afuera de todo estos 4 días, yo estuve trabajando mucho y escribiendo para papá. Escribiendo como me hubiera gustado tener un hermano hombre, ¿no? Como porque en mi clan no hay hombres. O sea, un tío muy querido, pero no tan presente por la distancia de los lugares donde vivimos. Y digo, el matriarcado y reconocer la parte masculina en un matriarcado, a mí en lo particular me ha hecho ver mucho a la parte masculina. Muchas veces el clan ya está tan enfermo, uh-huh. que lo que requiere es mandar muchas mujeres para limpiar esa parte, ¿no? Uh-huh. Y retomar esa fuerza que se necesita para que después haya un equilibrio. Exacto. De fuerzas, uh-huh. y de energía. Sí. ¿No? Que es lo que... Es como un balance, ¿no? Porque yo hablaba con ¿Fabián? No, con Leobardo, justo de la palabra equilibrio, ¿no? El equilibrio es como algo así, siempre se está pendulando así, pero cuando le cambiamos y le interpretamos como el balance es, sí, reconocer que el balance a veces está abajo, a veces está arriba, pero cuando tú empiezas a saber balancear todo tu proceso de vida, con tus emociones, con tus pensamientos, con decir, tengo muchas partes masculinas y no quiero que se me noten, porque también tengo muchas partes femeninas y no quiero que se me noten, y no porque se denote que, ay, es que soy gay, no, nada de eso. Nada de eso. Tiene que ver mucho con que acepto incluso ademanes de mi mamá. Sí. Ay, es que tienes los ademanes de tu mamá, pero te ofendes como hombre. Hay hombres que se ofenden, ¿sí? O mujeres, ¿no? Ay, es como papá. Sí. ¿No? Se habla mucho del machismo, ¿te acuerdas? Sí. Y eso pesa mucho en el hombre. Sí. En nuestra cultura el machismo pesa muchísimo. Y ahí se estructuró tan bonito que de verdad reconocer su machismo desde su lado femenino fue algo súper bonito, súper grande.
porque hasta se abrazaban entre Sí. ustedes, ¿no? Y como lo que dices, el equilibrio, me imagino un sube y baja, ¿no? Sí, un balance. Está así, el balance es el punto medio, ¿no? Exacto. La parte central. Sí, ¿no? sí, te da un equilibrio. Exacto. Y como, ¿qué tips, 3 tips que tú puedas decirle a los hombres que pueden empezar a trabajar con su parte de reconocimiento a su masculino, no a su hombría o a su ser que es hombre porque tiene barba, bigote, porque la voz va cambiando, porque tiene físicamente la parte de sus órganos genitales que son diferentes a la mujer, o sea, dando como ese espacio ahí, como 1 o 2 tips que puedas darle a, O sea, para lo que primero empiecen a sería reconocer. hacer un alto en la vida y escucharnos. Escucharnos. A ver, toda esta historia que me han contado mis padres y que yo me he creído, ¿la acepto tal cual? ¿O hay cosas que no me gustan? 2, escuchar mi cuerpo. Esto que estoy sintiendo es tristeza, es enojo, es alegría, es cómo siento o cómo mi cuerpo siente eso. Hay personas que pueden sentir el enojo, por ejemplo, en las manos. Hay personas que lo sienten en los pies. Depende del tipo de enojo que hayan tenido. En la espalda. En la espalda. O sea, y además el enojo es mucha energía muy fuerte de movimiento. Sí. Y la tristeza, hay gente que lo siente generalmente en el pecho o en la boca del estómago o en los genitales y depende la gente. Pero es una energía muy baja que la tristeza es una energía muy baja que te hace vibrar bien abajo. Sí, o sea, que te hace ver que lo que necesitas es tu espacio. Total, sí. Y así cada emoción. Entonces, uno sería ese, el primero, darnos cuenta o cuestionar lo que nos han dejado nuestros padres. 2, sentir lo que siento, sin miedo a sentir, ¿no? Siento tristeza, siento enojo, lo que sienta. Reconocerlo. Reconocerlo. Sí. Y 3, pues tener el valor, como decía mi papá, tener el valor civil de reconocer que te equivocaste, ¿no? Sí, claro. Tener el valor civil de reconocer que aquello que creía, lo creía porque me lo impusieron y no porque esté convencido de que es una realidad para mí. Entonces, probablemente empiece a darme cuenta que hay cosas que sí estoy de acuerdo y que hay cosas que no estoy de acuerdo. Y sabes que como decía ella, empieza a alzar la voz. Sí. Desde un lugar respetuoso contigo primero, para que puedas dar el mensaje en tu entorno familiar, laboral, de amistades, ¿sabes? En los círculos que te muevas, con respeto y alzar la voz de decir, yo también necesito de ustedes, porque soy un ser humano. No porque me dijeron que no podía llorar, que me aguantara. A ti, hombre, de verdad, abre ese espacio y date también un tiempo. O sea, también escápate un ratito a meditar, escápate un ratito a la montaña, forma tu equipo de cuates en donde hagan algo diferente, no nada más de, vamos a la copa o al fútbol. No, haz algo diferente para justo en esta parte de reconocer a tu maestro ancestral, de reconocer tu maestría masculina, sí. Porque el mensaje que Agus y yo te queremos dar es que si tú todavía no estás preparado para hacerlo, nosotros te invitamos que empieces a invitar, si quieres, a una persona, a uno de tus amigos, a tu hijo, a tu propio papá, a tu abuelo. Oye, vamos a hacer algo diferente. Si empiezas de poquito, después te va a encantar y después vas a tener como tu círculo de hombres, y es nuestra propuesta es que empieces a generar un círculo de hombres en donde hay muchos lugares donde puedes hacerlo,
quieres que nosotros estemos ahí, pues órale, jálanos. Pero sí te digo, porque el próximo año esto va a ser muy grande. Queremos hacer una comunidad de hombres enorme, pero empieza primero por ti. Si te sumas con nosotros va a estar muy padre, y si no, empiézalo a hacerlo tú, porque creo que si no damos el primer paso uno mismo, no esperemos a que alguien más nos acompañe. Hazlo tú en primera instancia. Yo te voy a dar 2 tips nada más. Uno, ten una conversación súper grande contigo en cualquier momento del día. Honesta. Una conversación, y perdón por la palabra que voy a decir, una conversación totalmente chingona contigo. En donde digas y aceptes, sí, me equivoqué en esto, la verdad que me felicito por esto, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Qué contribución voy a hacer conmigo? ¿Qué interpretación le voy a dar a esto que me ha dolido y que no lo he dicho? ¿Sí? Y desde ahí estás empezando a alzar la voz contigo para poderla sustentar con los demás. Y 2, consiéntete, date regalitos. Si te quieres ir a tomar un café solo al parque, hazlo. Si te quieres ir todo un sábado a la montaña, hazlo. Si quieres, no sé, también tú pide tus espacios, porque siempre las mujeres pedimos espacio y los hombres son bien generosos a veces, ¿no? Sí, vete. A lo mejor, ay, sí, voy a descansar de esta loca, ¿no? O los hijos, ay, qué bueno que mi mamá se va de retiro, ¿sí o no? Uh-huh. O sea, tú también tienes derecho a pedir esos espacios. Solamente hay que saberlo comunicar, porque no es de pedir permiso. Oye, quiero comunicarte que necesito un espacio para mí, pero que ese espacio sea real para ti, ¿no? No lo tomes como pretexto de que, es porque me voy con mis cuates, entonces, ¿no? No, que seas honesto contigo y de verdad empieces a transitar por todo eso, ¿no, Agus? Pues son algunos de los tips que queremos compartirte y que deseamos que veas, que puedas verte, que puedas voltear, que te eches una mirada. Uh-huh. Y a veces esos regalos que nos damos, ese ir a la montaña, yo recientemente fui a la montaña, uh-huh. También fue otra meta, o sea, uh-huh. Quiero hacer cosas y ya fui a la montaña y ya me regalé ese regalito, uh-huh. Acabé molido, pero... Pero qué rico, ¿no? La satisfacción de cumplir. Y es un cansancio diferente. Sí. Porque te vas a cargar de energía y vas a estar con tu maestra. Sí, y algo que estoy haciendo es caminando diario, uh-huh. Que es algo que había dejado de hacer. Y bueno, la caminadita me ayudó eso que estoy caminando, pero... Consciente. Sí, claro. Nata consciente. Claro. Entonces, y además yo quería estar. Y además fui con 2 personas que todo el tiempo me hicieron reír. Entonces, estuvo muy divertido. Sí, qué padre. Muy divertido, diferente. Uh-huh. Entonces, de verdad, tente presente, porque eres una persona muy importante, tu hombre. De verdad, hazte presente, haz una parada contigo. Amorosa, gentil, sutil. Date un regalo en una hora, no te regañes, no te critiques, no te flageles. No, de verdad no pases por ahí. Si ya lo hiciste muchas veces, hoy haz algo diferente, sea amoroso contigo, porque... Si ya lo hizo papá, mamá, si ya tu esposa, si tus hijos, ya, date tu chance. Es como suficiente de esto. Ya, enough, basta. Basta, listo. Basta hasta ya. Aquí, exacto. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esperemos que esta plática que tuvimos hoy aquí, a ti te dé información. Si la tomas va a estar muy padre, si no, está bien, lo dejaste pasar. Y está bien, no hay bueno ni malo. Simplemente lo que queremos crear, Agus y yo, es conciencia. Ese despertar contigo, que despiertes cada día con algo diferente y que cuando abras los ojos también agradezcas. Y que cuando abras los ojos veas tu cuerpo y dices, qué precioso cuerpo tienes. No importa que tengas una panzota, o que estés en los huesitos, pero reconócete, porque ese es quien tú eres. Sí, y que te puedas dar cuenta que es tu momento. Uh-huh. Que cuando sea tu momento y lo dejes pasar, solamente lo sabrás tú. Nadie más se va a dar cuenta, porque es tu momento. Y es
y es tu vida. Así es. Quieres transformar, entonces empieza a hacer algo Es un diferente. momento. Ya no quiero esta pancita, entonces ¿qué voy a hacer? Ejercicio, alguna alimentación mucho más nutritiva. Me voy a dar el permiso que los domingos, bueno, pues me voy a echar mi taco de carnitas, ¿no? O sea, tampoco es que que suspendas muchas cosas, pero que empieces a saber organizar tus propios tiempos contigo. O hay dietas que es puros tacos de carnita. Sin tortilla, obviamente. O sea, la carne. O sea, hay diferentes dietas o formas de alimentarse. Simplemente que hoy seas consciente de cómo te alimentas y cómo nutres tu alma. Y tu cuerpo y tu mente. Y tu espíritu. Así es que muchas gracias por escucharnos. Agus, tus redes. Agus da muchos cursos. Da tus redes para que te busquen y puedan saber las fechas, horarios, cuando los das en México, cuando los das en Puebla. Gracias. Centro Hermos por Facebook, en Instagram, hashtag Centro Hermos. Mi página de Facebook, Centro Hermos Live o Live, ¿no? En español sería Live. Acá abajo del programa vas a ver todas las redes. ¿Podemos también poner tu WhatsApp? Sí. Para que te contacten. 55 32 33 8585. Repito, 55 32 33 8585. Así que bueno, pues gracias por estar aquí. Gracias, Agus, por venir nuevamente. La vida pasa, pero que no pase sin ti, recuérdalo. Así es. Gracias. Gracias, mi Agus.